es Ikiu Salazar. Actualmente juego como coordinador de programa Gente Joven en Fundación Mexicana para la Planeación Familiar MexFam, en su sede en La Villa. Muy bien. Dime, ¿cómo definirías la orientación sexual y la identidad de género? Bueno, pues ambas pertenecen al amplio espectro de lo que es la sexualidad. Entre ellas la orientación sexual pues es justo como esa atracción que puedes sentir hacia otras personas, ya sea de manera erótico, afectivo. Y la identidad de género es justo el cómo te percibes, el cómo te identificas ante el mundo y cuál es tu propia definición. Muy bien. ¿Esas características son biológicas o cada quien las elige? Muy bien. Pues creo que como tal no hay un consenso de si son biológicas o se eligen. Lo que sí podemos saber es que la sexualidad pues, se divide en 4 componentes, ¿no? Que son el erotismo, la reproductividad, los vínculos afectivos y el género. Entonces, como la sexualidad es un elemento que se va desarrollando con el paso del tiempo, pues al final de cuentas tenemos sexualidad desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, pues conforme vamos creciendo, conforme nos vamos desarrollando, pues que vamos descubriendo cómo nos identificamos y que incluso va cambiando a través del tiempo, ¿no? Lo que nos identificaba o lo que nos atraía tal vez cuando éramos pequeños, pequeñas, no es lo mismo que nos atrae o nos identifica cuando somos adolescentes, a cuando somos adultos jóvenes o incluso ya cuando llegamos a una vejez, ¿no? Entonces, pues la sexualidad va cambiando y la vamos descubriendo. Creo que es más bien como justo esa respuesta de que vamos descubriendo esas aristas de nuestra sexualidad. Okay. ¿Consideras que la homosexualidad es una enfermedad? No, para nada. Entonces, desde la perspectiva psicológica, ¿qué es la homosexualidad? Pues como lo mencionaba hace ratito, es una manifestación más del cómo se vive la sexualidad, ¿no? Específicamente hablando en la orientación hacia quién siento atracción, ¿no? Que puede ser tanto hacia hombres como mujeres, como a ambos, como indistintamente, ¿no? Ya que recordemos que igual en orientaciones pues hay una amplia gama de orientaciones sexuales, entonces pues justo, ¿no? Es al quién me atrae. ¿La homosexualidad se puede curar a través de las terapias de conversión? No, al final de cuentas las terapias de conversión pues son como una falacia y como tratar de excusar a través de la ciencia, como lo que puede ser la medicina, la psicología, la psiquiatría, actos inhumanos, degradantes y crueles, ¿no? Que incluso la ONU ya equipara con tortura. Entonces, ¿de dónde viene esa creencia de que la homosexualidad se puede curar? Al menos desde el punto de vista psicológico y lo que yo a lo largo de mi trayectoria me he dado cuenta, el discurso que utilizan es mucho a la represión conductual. Entonces, en manera técnica sí podemos reprimir una conducta, pero el hecho de que una conducta se reprima o se deje de hacer no significa que su origen o que la idea de donde sale la conducta se quite. Entonces sí, a través de una terapia de aversión, por ejemplo, puedo hacer que una persona ya no quiera estar con otras, pero eso no quiere decir que no siga sintiendo atracción con, ¿no? O sea, sino lo que provoca en él es que ese estímulo o esa persona le genere como un cierto rechazo, pero aún así esa emoción, esa atracción, esa propia identidad incluso sigue ahí, solamente la conducta fue la que se quitó. ¿Tú has trabajado alguna vez con personas para cambiar la identidad de género? Para nada. ¿No? ¿Y lo harías? No. No, incluso, pues justo, yo he trabajado con adolescentes, con personas adultas, con infancias, y se han acercado a mí en algunas ocasiones, principalmente adolescencias, justo con es que me identifico tal vez como niño, me identifico como niña, y pues esto es disruptivo, ¿no? No su sexo asignado al nacer. Entonces como de, ok, entonces justo más darle ese acompañamiento, esa escucha activa, esa valoración que necesitan para que justo vayan descubriendo si va para allá o en algún otro caso tal vez es solamente una situación tal vez pasajera, porque puede pasar, ¿no? Sí. Sin embargo, la mayoría de casos que llegan de, me identifico así, prevalecen incluso tanto en la adolescencia más tardía como en la adultez. ¿Tú los orientas, les das acompañamiento en todo esto? A ellos sí, se les da justo, en MexFam trabajamos con un enfoque que se llama orientación consejería en salud sexual y salud reproductiva, que tiene toda una metodología tanto de escucha, de acompañamiento, de validación, y que eso permite precisamente que las adolescencias y juventudes
puedan expresarse de manera pues libre, que no tengan miedo a ser juzgados, juzgadas o incluso invalidadas, ¿no? Entonces desde ahí pues les podemos acompañar, les podemos orientar, e incluso en algunos casos se les canaliza, ¿no? A otros servicios, a otras instituciones que les puedan dar como ese soporte. ¿Quiénes acuden más? ¿Adolescentes o niños? Principalmente adolescencias, puesto que como ya están en este proceso de autonomía, de independización, es más fácil a veces que en sus escuelas, que en sus espacios, en parques, puedan acercarse que las infancias. Las infancias todavía tienen como este rollo de tener que estar como a merced de lo que diga papá o mamá, y de que no voy aquí si no van mis papás, no voy aquí si no van mis papás. Entonces es más fácil que un adolescente se acerque con nosotros, con nosotras, con nosotros a infancias. Hay muy poca información estadística sobre casos de COSIC. ¿Tú tienes alguna información al respecto? ¿Sabes cuántas personas se han involucrado en esto? Pues justo como lo mencionas en información estadística de cuántas personas han pasado o hemos pasado, porque me incluyo en alguno de estos procesos y mal llamados terapias de conversión, es muy limitada. Sin embargo, pues ahorita hay como 3 elementos como muy padres que nos pueden servir en caso de que quisiéramos conocer un poco más. Entre ellos pues está el EndoSig, que se hizo en el 2018, está el manual Nada que Curar, que justo va enfocado para personas profesionales del área de la salud mental. Justo estos elementos o estos documentos que están disponibles a cualquiera que entre a Google y ponga así EndoSig, ponga manual Nada que Curar, aparecen justo ahí, ¿no? De hecho, en el manual Nada que Curar hablan sobre en las repercusiones de los ecosig a las personas que hemos vivido ecosig. O sea, se aborda un estudio que se hizo por ahí de 2017, si no estoy mal, sobre que se hizo a 400 mujeres y hombres, no sobrevivientes de estas prácticas. Entonces, en todos estos documentos viene muchísima información que de verdad les invito. Visítenlos, búsquenlos, porque pues justo nos permite a nosotros como profesionales del área de la salud, pues a eliminar tal vez esos juicios, esos sesgos que nos instruyeron tal vez por formación, porque recordemos que lo que se enseñaba hace tal vez 20 años no es lo mismo que actualmente se enseña. Entonces sí nos ayudaría justo a mantenernos actualizados y evitar seguir promoviendo estas violencias dentro de nuestros espacios de consulta. ¿Tú fuiste víctima? Sí. De COSIC. Sí, cuando yo tenía 14 años, que fue cuando salí del closet con mi familia, justo me llevaron, primero pues fue como esa plática con la familia, ¿no? O sea, yo lo hice con mis papás, pero involucraron que a mi abuelito, que a mi tía, que a mis otros abuelitos, a todo mundo, ¿no? O sea, yo algo que había hecho solo privado con ellos, lo expusieron a media familia, ¿no? Y así como de, ay. Después de ahí, pues fue como de que los cursos bíblicos, que estar como constantemente yendo que a las pláticas de la religión y demás. Posteriormente hasta me llevaron con una bruja, me hicieron así como varios rituales que con el alcohol y que con las cartas y que no sé qué tanto me hicieron, que me tomaron unas como ampolletita, no, me hicieron un buen de cosas. Después de esos como 2, 3 elementos me llevaron a psicología. Y la psicóloga, yo recuerdo mucho que fue el único lugar en donde yo me sentí como escuchado y validado, ¿no? Porque justo mi psicóloga en aquel momento, que la quiero muchísimo y la aprecio mucho, fue como esa persona que me dijo, pues no estás mal, o sea, es parte como de tu vida, yo voy a tratar de trabajar como con tu familia, pues para poder ahí mediar las cosas. Acto seguido, me dejan de llevar. ya no me llevaron, dijo mi papá así de, no, es que esa psicóloga no sabe, ¿no? Y yo así de, pero nunca me dijeron cuál fue la respuesta, ¿no? Sino hasta mucho tiempo después, que ya yo crecí y dije, no, pues ahora yo voy a buscar mi propia terapia, ya abordándolo con ella, me dijo, no, pues es que ya no te quisieron traer. Y es que yo les dije que pues no te iba a cambiar, que así eras, y dijeron que no, que yo no sabía, y dije, wow. Ok, pero ya después tus papás aprobaron todo. Pues sí, fue un trabajo muy complicado. Mi papá falleció hace 7 años, entonces pues nunca como llegué a ver como ese cambio. En el caso de mi mamá, pues sí noté y he notado, ¿no? Muchos cambios, obviamente desde lo más agresivo, que era como insultarme, decirme cosas. Actualmente, digamos, no sé si lo acepte o no, pero mínimo ya es respetuosa conmigo, ¿no? Que era lo que yo quería, o sea, y estés o no de acuerdo, mínimo respétame, ¿no? O sea, que no me insulte, que no me denigrara, se logró.
y pues veo que poco a poco lo va trabajando, ¿no? Digo, sí ha sido un trabajo muy, muy largo, o sea, pues fue a los 14 y ya tengo 26. Okay. Entonces, pues ya hace 12 años que pasó esa situación, y pues han sido 12 años de un arduo trabajo, tanto propio como mi mamá ha hecho como pues, lo que necesite hacer. Cuando pasa este caso así como tú, con otras personas, que son los padres los que llevan a los chicos, chicas a las terapias, ¿se convierten en víctimas o en victimarios los papás? Evidentemente ellos están respondiendo a un tipo de crianza y socialización, ¿no? A sus aprendizajes, a sus prejuicios, a sus estigmas incluso, ¿no? Y aunque sí podríamos decir que están siendo como víctimas de su historia, al final de cuentas recordemos que son personas adultas, ¿no? Personas adultas que se supone tienen justo mayores habilidades socioemocionales, mayor acceso a la información, habilidades cognitivas mucho más desarrolladas. Entonces esperaría que no expusieran a las juventudes, porque al final de cuentas quienes vivimos estos procesos somos quienes tenemos como las mayores secuelas o las mayores afectaciones a nuestra salud biopsicoemocional, ¿no? Entonces, al final de cuentas, o sea, creo que es entrar como en este ciclo de violencia sistémica dentro de la cultura mexicana, en donde si tienes alguna orientación de sexual o identidad de género no normativa, pues hay que rechazarte, hay que cambiarte y hay que modificarte, ¿no? Entonces es como seguir perpetuando este ciclo de violencia. Como tú sabes, ya se ha prohibido en algunos estados de la República que se apliquen los ECOSIC. Tú sabes que ahorita en la Ciudad de México está en la Cámara de Diputados la discusión de esta aprobación. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues que ojalá se logre. Recuerdo justo en época pandemia, que fue en el 2021, si no estoy mal, que fue cuando se aprobó la tipificación en Ciudad de México nada más. Justo estuve allí, estuve allí afuera de las oficinas como justo militando y haciendo como esta labor, ¿no? de difusión, porque son tratos horribles que sí están basados algunos en pautas de la ciencia, pero ciencia malversada, ciencia que justo lejos de velar por los derechos humanos, por el bienestar de las personas, pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, donde hay terapias aversivas, donde hay violaciones correctivas, donde hay como justo exorcismos, hay muchísimas situaciones que se viven en estos espacios y que pues afectan significativamente tanto el cómo se percibe a la persona, el cómo vive en sociedad, y que tristemente a veces se orilla o se empiezan a generar estados ansiosos, depresivos, y que tristemente se llegan a desencadenar muchas, incluso yo tuve varios intentos suicidas, ¿no? Y en algunos casos se culminan esos intentos. Y realmente si no hubiera habido todo este proceso de rechazo, de violencia o de intento de modificación, pues no hubiera habido una ideación suicida, no hubiera habido un intento. O sea, o al menos no por esa situación, ¿no? No sabemos qué otras cosas puede estar pasando a la persona, ¿no? Pero al menos por esa situación no hubiera habido una situación así. ¿Y que nada que curar? Nada que curar, o sea, al final de cuentas todas las personas hemos existido a lo largo de la historia. Que se nos ha invisibilizado es una cosa muy distinta. La OMS pues ya la descarta como una enfermedad, tanto la homosexualidad como la transexualidad. Igual en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, ya tampoco está catalogada ni la homosexualidad ni la transexualidad, o sea, ya ni viene tipificada así. Entonces, al final de cuentas, si las mismas instituciones que se encargan de regular la parte de la salud, o que son como estas máximas autoridades, ya están diciendo que no es un trastorno, que no es una enfermedad, ¿por qué esta insistencia en querer curar algo que no se cura? ¿Crees que por eso hace falta más, digamos, campaña? Sí y no. Sí, tal vez para la población en general, pero considero que una labor que tenemos como profesionistas del área de la salud, hablando específicamente en medicina, psiquiatría y psicología, es que precisamente sigamos actualizándonos, ¿no? O sea, porque pues justo el DSM-4, que era donde todavía venía como justo este trastorno de identidad sexual, o sea, que desde el 2013 ya no está vigente, ¿no? Y muchas personas siguen usando al DSM-4, muchos profesionistas siguen usando ese manual. Entonces como de, pues, o sea, te creo tal vez de personas que no son de nuestra área, que dices, bueno, es entendible que lo desconozcan.
pero de nosotros, de nosotras, sí es importante estarnos actualizando constantemente, precisamente para no vulnerar a nuestros consultantes, a las personas, a la población en general, y dejar de sumar a este machismo, a esta LGBTfobia que existe y que afecta a la población. O sea, es una chamba grandísima que tenemos como profesionales, el no quedarnos con lo que aprendimos, sino seguir aprendiendo para evitar lastimar a más personas. ¿Cuáles son las consecuencias de un ecocid? Sí, pues una de las principales es que afectan la relación contigo mismo, contigo misma, contigo mismo. Porque justo como constantemente estás recibiendo mensajes de que es que no debes de ser así, tienes que cambiar, no uses esto, no hagas esto, entonces empiezas a cuestionarte tu propia identidad, ¿no? O sea, algo que tal vez nada más estás descubriendo se vuelve un cuestionamiento rígido de todo el tiempo. O sea, empiezas a tener conductas depresivas, estado de ánimo depresivo, actividades ansiosas, ideaciones suicidas, aislamiento social, porque precisamente como todo el mundo te dice estás mal, o debes de cambiar, debes de dejar de hacer lo que haces, pues ay, te empiezas a sentir culpable, ¿no? Empiezas a decir, ay, pues entonces está mal que yo exista, está mal que yo quiera, está mal que yo me perciba. ¿Qué le dirías a un padre de familia que está ante esta situación y no sabe qué hacer? Lo primero que yo le diría es, está bien que no sepa qué hacer. Creo que una mentira que nos han vendido es de que como padre o madre de familia tienes que saberlo todo y resolverlo todo. Entonces está bien que no sepas qué hacer. Lo importante es de que si ya sabes o ya reconoces que algo te falta, infórmate. Busca apoyo con profesionistas, busca apoyo en asociaciones, en instituciones que justo conozcan del tema y que permitan poder aclarar antes tus dudas contigo, antes de que vayas con tu hijo o con tu hija que ya te dijo que tal vez es lesbiana, que es bisexual, que es un chico o una chica trans. O sea, antes de ir con ellos o con ellas, yo te diría, escúchalos, guarda silencio, procesa todo lo que tengas que procesar y ve a otro espacio a rebotar esa información. Ahí sí, libre de justo, exprésate como puedas, ¿no? Con esta persona experta y le pues es que yo tengo como esta idea de lo que es ser un chico trans, yo tengo esta idea de lo que es ser un chico bisexual, una chica bisexual, ¿es así o es que yo he escuchado esto? O sea, infórmate en esos espacios, de esa manera evitarás decir algo que pueda lastimar a tu hijo o a tu hija y podrás estar para él o para ella o para ella. Y que creo que es lo más importante. Muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Pues creo que solamente que si ustedes quieren acudir como un servicio de orientación psicológica, psicoterapia o psiquiatría, pues siempre estén como muy pendientes de estos foquitos rojos, ¿no? Una de las características principales que tienen esos procesos es de que damos ese acompañamiento. Son libres de juicios, libres de estigmas, se da esta validación, ¿no? Si estás en un espacio en donde siquiera se te insinúa que puede haber como una modificación de que, mira, y no te gustaría tal vez, porque también esa es otra, ¿no? Se ocupa este nombre, así como esos fallos técnicos, en donde ya no son terapias de reconversión, ¿no? Ahora ya son terapias de desarrollo de la heterosexualidad, ¿no? Entonces si llegas como a estos espacios en donde se insinúa que tu orientación puede modificarse, en donde tu identidad, lo que sea, puede modificarse, o que te empiezan a criticar de es que eso no está bien, es que mira, deberías de dejar de hacerlo, es que no se ven bien, por ejemplo, las uñas, no se ve bien el cabello corto en mujeres, o sea, donde escuches esos comentarios son foquitos rojos que yo te diría, o tanto a ti papá si estás llevando a tu hijo, hija, hija a este espacio y escuchas esos comentarios, yo te diría, corre de ahí, huye de ahí, porque ahí no es, ese profesionista seguramente está sesgado, tiene muchos prejuicios y lo único que puede provocar es afectar más la salud de tus hijos, hijas, ¿no? Entonces, incluso la tuya. Entonces, si ves algo así, corre de ahí, busca profesionistas que estén especializados, ya sea en terapias afirmativas o en terapias con perspectiva de género, 10 de 10 que te podrá apoyar.